Bueno, antes de iniciar como tal con los temas, siempre me gusta explicar, decir, en base a mi opinión, cuál es la relevancia del tema que estoy próximo a explicar, por qué es importante hablar de la teoría keynesiana, por qué es importante criticarla, por qué es importante seguir estudiándola. Básicamente, y esto derivado de los conceptos, de las ideas que hemos dado en el curso de historia, porque cada teoría económica, cada idea de algún economista influyente va a acabar canalizándose hacia acciones concretas en la economía real, en la economía práctica, por así decirlo. Concretamente, Keynes, gracias a su obra magna que escribió, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, el siglo pasado, logró crear una teoría, conceptos teóricos, explicaciones teóricas, las cuales logró canalizar e influir en la realidad económica, pónganle práctica, es decir, ya a las decisiones que toman los gobiernos, decisiones que tienen un efecto, afectan a la vida privada, a la vida de las empresas, a la vida de las familias, a la vida de los individuos. Por lo tanto, cada vez que, prácticamente siempre que yo trato de dar una opinión acerca de la realidad del contexto económico, siempre me gusta hacer referencia a algún tipo de teoría, porque cada acción concreta, práctica en la economía real tiene su base, tiene sus raíces en alguna teoría, alguna idea propuesta por algún economista influyente en algún periodo de la historia. Y es por eso que eh, considero relevante hablar de este tema. Todos conocemos en cierto modo cuáles son, digamos que, cuáles son los conceptos generales o las ideas o a lo que quiere llegar Keynes con su teoría, ¿no? En última instancia, a otorgarle mayor capacidad al Estado para que gaste, ¿ya? Para que influya en la economía mediante el gasto público. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuáles son los conceptos básicos, incluso definiciones, de qué forma define Keynes algunas realidades económicas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, digamos que, los tornillos de su teoría? Vamos a, de manera general, verlo aquí ahorita, y después las conclusiones y el contraste con la realidad económica ecuatoriana. Bueno, antes de empezar, decirles nomás que si a alguien le interesa tener las diapositivas, tener el documento de las diapositivas, puede mandarme un correo a este correo que está acá. Me piden las diapositivas con toda confianza, yo se las voy a mandar sin ningún problema. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Los contenidos, lo que dije, la relevancia de por qué estudiar Keynes, después vamos a ir punto por punto, viendo cuáles son, digamos que, los principales conceptos de la teoría keynesiana, principales críticas a la teoría keynesiana, o sea, concretamente a estos conceptos previamente planteados, y por último, presentación del contexto ecuatoriano. Vamos a utilizar 3 o 4 gráficos para ilustrarlo, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Empezando por el contexto histórico para el surgimiento de Keynes, más bien de las ideas de Keynes, de la obra de Keynes. ¿Cuál fue el contexto en el cual surgieron estas ideas? Bueno, primeramente decir que la teoría keynesiana tiene su origen, como ya dije hace un momento, en la obra magna de Keynes, su libro principal llamado Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. ¿Ya? Es aquí donde de manera sistemática desarrolla su teoría, ¿ya? Fue escrito en 1936, por lo tanto, debemos de ubicar ese año en el contexto económico internacional que se vivía en aquella época. Unos años antes, nos remontamos al 1929, tenemos el crack en la bolsa y la posterior depresión económica. Por lo tanto, ¿cuál era la realidad económica que Keynes observaba al momento de plantear su teoría? Un contexto depresivo, un contexto de caída muy intensa de la actividad económica, del empleo, de la producción, de la productividad, etcétera. Un contexto malo, crisis económica bien fuerte. Incluso la Gran Depresión, que es así como se llamó este periodo histórico, se considera una de las depresiones, junto con la de 2008, más fuertes e intensas que ha tenido, digamos que, los países occidentales en general en la historia reciente. Por lo tanto, ese era el contexto, la realidad que Keynes trataba de solucionar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el objetivo de la teoría general del empleo, el interés y el dinero era darle una respuesta
dar una hoja de acción, una hoja de ruta a los gobernantes o a la sociedad en general, que seguir, que primero que explique las razones por las cuales la economía mundial está en depresión, y después que proponga soluciones una vez, digamos que especificadas esas razones, ¿no? Esas causas. Eran esas dos cosas. Determinar por qué la economía mundial está en depresión y posteriormente determinar cuáles son las soluciones que podemos utilizar para solventar este problema. Entonces, vamos a ver 3, 4 conceptos sobre la teoría keynesiana de manera general, pero que ilustran cuál es esa idea que está detrás, esa justificación que está detrás de las conclusiones que ya todos conocemos, de aumento de la inversión pública, aumento del gasto público, de impulso a la demanda agregada, etcétera, etcétera. Empezamos determinando cómo concibe Keynes el nivel de renta. El nivel de renta lo podemos entender como el nivel de producción, ¿ya? Lo podemos entender así como el PIB, el PIB, la producción total de la economía. La métrica mediante la cual vamos a medir el nivel de riqueza que se está generando en el país, ¿ya? Para ponerlo en términos simples, lo divide en 3 componentes. Renta estaría determinado por la Y, renta igual, la Y es igual, está determinado por la suma de 3 componentes principales, que es el consumo de los hogares, representada por la C, la inversión, representada por la y el gasto público, representada por la G, ¿ya? Es decir, a mayor nivel de consumo, mayor renta. A mayor nivel de inversión, mayor renta. A mayor nivel de gasto público, mayor renta. Es decir, mayor producción, mayor prosperidad en última instancia, ¿ya? A la final de lo que se trata es de maximizar el nivel de renta de la economía. Ya, entonces, concibiendo de esta forma estas relaciones económicas, o sea, diciendo que en última instancia la capacidad de producción, el nivel de renta, de riqueza de la economía está determinada por estos 3 componentes en términos generales, empieza a diagnosticar el comportamiento de cada uno de estos elementos. Es decir, ¿qué hace que el consumo agregado aumente? ¿Qué hace que la inversión aumente? Y se pregunta, bueno, a lo mejor uno de estos 2 componentes es inestable y en vez de tender a subir va a tender a bajar. Entonces, claro, ¿qué pasa si de la suma de 3 componentes uno de ellos es como que medio inestable, como que no funciona bien y tiende a bajar? Pues para que el nivel de renta no baje tan bien, uno de los 2 restantes deberá de subir para compensar. Por ejemplo, si el consumo baja en 10, entonces, siguiendo esta ecuación, el nivel de renta bajará en 10. Entonces, ¿qué debería pasar para mantener el nivel de renta constante? Que, por ejemplo, la inversión suba en 10 también, o el gasto del gobierno también suba en 10, ¿no? Así se compensa dada esta ecuación. Entonces, por ahí van las cosas, por ahí va el diagnóstico que hace Keynes. Empezando por el consumo. Para analizar el consumo agregado, el consumo de bienes finales, ya de bienes de consumo, valga la redundancia, establece algo que él llama la ley económica fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy ligado a otro concepto keynesiano muy famoso que se llama la propensión marginal a consumir, ¿ya? ¿Qué quiere decir propensión marginal a consumir? Es decir, ¿qué proporción de mi renta, o sea, qué porcentaje de mi renta, de mis ingresos, yo destino a consumir? Por ejemplo, si yo en un mes he ganado $100 y destino $70 para consumo, pues mi propensión marginal a consumir será del 70%, ¿ya? El 70% de toda mi renta, de todos mis ingresos, lo destino a consumir, ¿ya? Entonces, ¿qué decía Keynes sobre esta ley económica fundamental? Bueno, dice que el nivel de consumo aumenta en menor medida que el nivel de renta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme las personas van ganando más, van obteniendo más ingresos, van a consumir porcentaje, o sea, proporcionalmente menos de lo que aumenta sus ingresos. Es un poco lío, pero para ponerlo en términos simples, si yo gano 100 es una cantidad relativamente baja. Es decir, si yo solamente ingreso 100 en un mes, probablemente tenga que consumir prácticamente todo, porque no me va a alcanzar. Mis necesidades de consumo
son más que $100. Por lo tanto, imagínense que en un mes completo solamente ingreso $100. Va a suceder que muy probablemente tengan que gastar todo o casi todo, 90, 95, ¿ya? Por lo tanto, esos 90, $95 sobre los 100 representan el 90% o el 95% de la renta total, de los 100. Pero ¿qué sucede si de repente yo en vez de ingresar 100, ingreso 50.000? Mis necesidades de consumo no son $50.000. Con 100 me quedo corto, pero con 50.000 puedo ahorrar mucho, o sea, puedo no consumir toda mi renta, no tengo tantas necesidades de consumo. Por lo tanto, ¿qué va a tender a pasar? Que a lo mejor extiendo mi consumo hasta, no sé, $1.000. Bueno, esos $1.000 en términos porcentuales van a representar mucho menos de lo que era en el caso de los 100. O sea, $1.000 sobre 50.000 en términos porcentuales, que será 30%, 40%, que no es el 90, 95 en el caso, en el primer caso. Por lo tanto, a mayor nivel de renta, menor propensión marginal a consumir, ya menor consumo. Entonces, aquí ya estamos viendo una primera problemática. Si seguimos la ecuación que Keynes nos está planteando, está diciéndonos que conforme el nivel de renta de la sociedad vaya aumentando, el nivel de consumo en términos proporcionales va a ir disminuyendo. Por lo tanto, ya tenemos un componente de los tres que determina el nivel de riqueza de la economía, que va a tender a disminuir conforme más rica se haga esa sociedad. ¿Ya? Tenemos un primer problema. ¿Ya? Y como dije en un inicio, si uno de esos componentes tenderá a bajar en algún momento, otro componente deberá de suplirlo, deberá de compensarlo, ya sea la inversión agregada, ya sea el gasto público, ¿ya? Dejando el gasto público a un lado por el momento, todavía no lo vamos a tocar, vamos a seguir analizando los componentes. Ya vimos consumo, vamos a ver qué pasa con la inversión. Entonces, decimos que el consumo proporcionalmente va a ir cayendo, por lo tanto, debemos de pensar que será la inversión la que deba de compensar esa caída del consumo. Entonces, Keynes se pone a analizar bajo qué condiciones la inversión podrá, o sea, tendrá esa capacidad de compensar la caída del consumo. ¿La inversión será capaz de compensar la caída del consumo? Esta es la pregunta que se realiza. Por eso aquí pongo, esto genera la necesidad de que la inversión aumente con el tiempo para sostener los niveles de empleo y de renta, ¿ya? Entonces debemos de pasar a analizar si para Keynes la inversión es capaz de compensar esa caída del consumo. Y es lo que vamos a ver ahorita. Para Keynes, la inversión es un componente mucho más irregular, ¿ya? O sea, la respuesta corta a la pregunta que acabo de plantear, no. La inversión privada no va a ser capaz de compensar las caídas del consumo, ¿ya? Aquí está el problema. Si lo vamos viendo de forma un poco más completa, haciendo un pequeño paso atrás, planteamos la ecuación, tres componentes, dejamos el gasto público a un lado, nos quedamos con dos. Debido a esa ley económica fundamental que Keynes la considera como una naturaleza del individuo, o sea que conforme más renta va consiguiendo, menor proporción va a gastar, eso va a hacer que el consumo de manera proporcional vaya cayendo y la inversión necesite compensar esa caída. Y, respuesta corta, no va a ser capaz esa inversión privada de suplirla. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Keynes nos dice que la inversión privada no va a ser capaz de compensar las caídas del consumo? Por lo siguiente, la inversión depende de varias cosas, pero sobre todo depende de la eficiencia marginal del capital. Es un término que acuña Keynes y es un poco enredado, eficiencia marginal del capital, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pongámoslo en términos modernos y sencillos, la eficiencia marginal del capital son los beneficios empresariales, ¿ya? Eficiencia marginal del capital, ¿qué está queriendo decir? La eficiencia es como la rentabilidad. Marginal es gracias a una unidad adicional de ¿qué? De capital. El capital es los medios de producción que invierte, o sea, la inversión del capitalista en su empresa. Por lo tanto, eficiencia marginal del capital es el retorno sobre la inversión. En última instancia, los beneficios, ¿ya? Los beneficios del empresario. Y tiene sentido. Es decir, si los beneficios
de ser empresario, o sea, el retorno sobre la inversión es alto, pues la inversión tenderá a subir. Es decir, si los empresarios observan que su eficiencia marginal del capital, o sea, sus beneficios, están en aumento, van a tender a aumentar sus inversiones para beneficiarse de ese retorno. ¿Ya? Es eso, los beneficios empresariales. ¿Y qué dice Keynes sobre esta eficiencia marginal del capital, sobre los beneficios? Bueno, lo divide en dos contextos, a corto plazo y a largo plazo. Del corto plazo dice que es inestable, ya está. Inestable, movida por instintos animales. O sea, ¿qué quiere decir? Que a corto plazo, si cogemos una visión de corto plazo, la inversión va a ser como que muy irracional. Es decir, los empresarios, los inversores, tanto del mercado financiero como del sector real, se van a dejar llevar por sus instintos, digamos que de lucro a muy corto plazo. O sea, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, si un inversor a lo mejor está viendo que en una determinada inversión es capaz de, en muy corto plazo, ganar mucho dinero, entonces eso lo nubla y empieza a invertir porciones muy grandes, pero con un riesgo muy grande, ¿ya? Es eso, es esa visión cortoplacista, irracional, que no está fundamentada en realidades económicas subyacentes, ¿verdad? Es como que un estado de ánimo. O sea, acá está la realidad económica, o sea, lo que objetivamente sucede en la economía, y por acá está cómo lo sienten los empresarios. Y bueno, dice que en el corto plazo lo sentirán pues dependiendo de otras cosas, que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, a corto plazo será inestable y por lo tanto será incapaz de compensar esa caída del consumo. ¿Y qué sucede a largo plazo? Que a largo plazo va a tender a decrecer por la mayor acumulación de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se vaya invirtiendo más a nivel general, o sea, los empresarios, todo el conjunto del sector empresarial, vaya invirtiendo mayores capitales, mayores medios de producción, mayores líneas productivas, la rentabilidad de esos capitales va a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque a mayor acumulación, menor rentabilidad, ¿ya? Por lo tanto, esta es la explicación, ¿no? En última instancia, esa inversión privada va a ser inestable a corto y decreciente a largo plazo. Por lo tanto, aquí está identificando esos problemas mediante los cuales la inversión no va a ser capaz de suplir esa caída del consumo, ¿ya? Pero eso no es todo. La inversión también depende de cuál sea la tasa de interés en la economía. ¿Por qué? ¿Qué es la tasa de interés? En términos simples para Keynes, el precio del dinero, ¿ya? Cualquier persona que quiera obtener un crédito puede ir al banco, le prestarán dinero a una determinada tasa de interés y con ese dinero luego podrá invertirlo empresarialmente, ¿ya? A eso es a lo que se refiere. O sea, los empresarios necesitan de capital, necesitan de financiamiento para poder invertir, ¿ya? Por lo tanto, necesitan, o sea, lo favorable es que las tasas de interés, es decir, el costo de ese préstamo que el empresario pide, sea lo más bajo posible. Lo más bajo posible para poder incentivar esa inversión, ¿ya? Esto esencialmente lo podemos también observar incluso aquí, o sea, en Ecuador, uno de los aspectos de tantos que funcionan mal acá es que las tasas de interés son muy altas, las tasas de interés que piden los bancos para otorgar préstamos, y uno de los debates que está encima de la mesa de la realidad de Ecuador es cómo bajar esas tasas de interés. ¿Para qué? Precisamente para que los empresarios tengan acceso a financiamiento más barato y sean capaces de invertirlo, de canalizarlo hacia actividades productivas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Para Keynes, la tasa de interés está determinada por la demanda de dinero, ¿ya? Demanda de dinero. ¿Por qué? Es sencillo, pero quizá un poco enredado. La tasa de interés, como dije, la consigo como el precio del dinero. Dinero prestable, es decir, dinero que su finalidad es ser prestado a otras personas, a inversores. Pero ¿qué sucede si las personas, las empresas, los individuos, la sociedad,
incrementa su demanda de dinero de liquidez, es decir, para atesorarla. Es decir, yo no quiero prestar el dinero, sino lo quiero para mí, para mantenerme en una posición líquida. ¿Y qué sucede si muchas personas, muchas instituciones llevan a cabo esto? Que en general la sociedad quiere atesorar dinero, no quiere prestarlo, quiere atesorarlo, pues que las tasas de interés van a tender a subir. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que yo le quiero pedir dinero a un amigo y con eso lo voy a invertir en mi empresa, por ejemplo, para poner el ejemplo más claro. Y le digo, oye, préstame por favor $100. Es un buen amigo y yo le pido $100. Y él me dice, ay, no, es que ahora ya se viene el fin de mes, tengo que pagar la alícuota de mi departamento, tengo que hacer la compra, tengo que pagar el internet y para eso necesito efectivo, ¿no? Necesito dinero, no te puedo prestar, ¿verdad? Entonces, él quiere mantenerse líquido, en este caso, ¿para qué? Para efectuar otros desembolsos que necesita hacer. Entonces, yo le digo, bueno, está bien, pero ¿y si te ofrezco que me prestes en vez de a un 5%, un 15%? Es decir, tú me prestas y yo te devuelvo con el 15%, no el 5%. A lo mejor ahí se lo piensa un poco más, ¿no? Si es que tuviera la oportunidad de pagar con otros medios, ¿no? Si no, no le van a cortar el internet por mi culpa. Pero esa es la idea. Para poder incentivar a que la gente desatesore el dinero y lo preste, las tasas de interés deberán de subir. En vez de ofrecer un 5%, deberán de ofrecer un 10 o un 15 para incentivar que los ahorradores presten su dinero a los empresarios, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que Keynes piensa que la incertidumbre inherente a un sistema de producción descentralizado, o sea, al capitalismo, que el capitalismo es inherentemente incierto, hará que la demanda de dinero, o sea, de liquidez, tienda a subir y por lo tanto que las tasas de interés también tiendan a subir, ¿ya? Inherentemente. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos planteando y viendo de mejor forma cuál es el problema. Dijimos que la inversión va a tender a decrecer a largo plazo y las tasas de interés van a tender a crecer a largo plazo también. ¿Y qué es lo que sucede? Que para que la inversión pueda aumentar, se necesita cumplir con algo. Se necesita que la eficiencia marginal del capital, o sea, el beneficio, sea mayor a las tasas de interés, ¿no? Si nos ponemos en la piel de un empresario, yo tengo una idea de negocio que, según los cálculos, el estudio de mercado que he hecho, me va a proporcionar un 5% de rentabilidad, es decir, de eficiencia marginal del capital. La eficiencia marginal del capital, la rentabilidad de mi inversión, espero que sea del 5%. Pero no tengo financiamiento, es decir, lo voy a ir a buscar a un banco. Y si el banco me dice, está bien, yo te presto el dinero al 3% de interés. Entonces yo diré, bueno, me compensa. Pido dinero prestado al 3%, lo invierto, gano el 5%, devuelvo el préstamo al 3% y me quedo la diferencia que es 2, que será mi beneficio completo, ¿ya? Pero ¿qué sucede si el banco en vez de prestarme al 3, me presta al 8? Si yo espero ganar el 5%, pero el capital me cuesta 8, yo no voy a invertir, no me sale a cuenta, no es rentable en última instancia. Y este es el problema que Keynes ve. La eficiencia marginal del capital, o sea, la rentabilidad de las inversiones, va a tender a decrecer, va a ser más baja, y las tasas de interés van a tender a crecer. Entonces, esto de acá no se va a cumplir, y como no se va a cumplir, la inversión no va a aumentar. Si no va a aumentar, no va a compensar la caída del consumo, y si no va a compensar la caída del consumo, el nivel de renta en la economía va a caer, y si cae el nivel de renta, cae el nivel de producción, cae el nivel de empleo y se genera la crisis. ¿Ya? Esto es lo que sería el diagnóstico de las causas, las razones por las cuales el sistema capitalista entra en crisis. ¿Ya? ¿Y qué sucede con las soluciones? ¿Qué es lo que plantea como solución Keynes? En términos simples, dos cosas sencillas: socialización de la inversión y política monetaria expansiva. ¿Ya? En los dos casos estamos hablando del tercer componente de la ecuación que planteamos, consumo e inversión, gasto público, ¿ya?
La política fiscal aumenta el gasto público, ya sea en consumo o inversión, y la política monetaria expansiva, bueno, es un poco independiente de la fiscal, pero si se canaliza hacia monetizar deuda del gobierno, también se contabilizaría como política fiscal y por lo tanto gasto público. Pero bueno, entonces, como Keynes dice que el consumo tenderá a caer y la inversión no será capaz de compensarlo, entonces, ¿qué nos queda? Ahí nos queda centrarnos en el tercer componente, en el gobierno, es el salvador. El gasto público es el componente que sí va a ser capaz de compensar esas dos deficiencias que tienen los dos otros componentes. Es el gran salvador, ¿verdad? Es el único que puede hacer algo para poder evitar que el sistema capitalista caiga persistentemente en crisis y depresiones económicas, ¿ya? Entonces, como dije, política monetaria expansiva y sobre todo, que es la propuesta principal, la política fiscal expansiva hacia una socialización de la inversión, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Términos simples, inversión pública. Que sea la inversión pública la que tome, digamos que, el mando de la inversión agregada de la economía. Como la inversión privada tiene estos problemas que ya he explicado previamente, debe ser la inversión pública la que se coloque por delante para suplir esa caída del consumo, ¿ya? Por lo tanto, esto es, al fin y al cabo, la esencia de la teoría que planteó Keynes. No es simplemente, bueno, aumentemos el gasto público para impulsar la demanda agregada. No. Keynes propone, dice, piensa que el sistema capitalista es inherentemente, o sea, si se deja al mercado libre actuar, inherentemente, a largo plazo, siempre va a acabar en depresión, por todo esto que he explicado. Son fuerzas, inherentes al sistema capitalista. Por lo tanto, la solución que Keynes plantea es total, es colocar la inversión pública por delante de manera persistente, ¿ya? De manera persistente. No es simplemente seguir los ciclos económicos o algo por el estilo. Ya la solución fuerte, el grueso de su propuesta es esta. Bueno, ahorita vamos a pasar sobre 3 o 4 puntos de la crítica de estas cosas que he planteado. En primer lugar, la inversión descentralizada, o sea, la inversión privada del sistema capitalista, no tiene por qué ser sistemáticamente irregular, no tiene por qué ser inherentemente irregular. Al fin y al cabo, el mercado coordina los procesos productivos descentralizadamente, tendiendo a eliminar los desequilibrios parciales entre oferta y demanda. Desequilibrios parciales. Esto es lo que sucede. Al fin y al cabo, esa concepción viene derivada de una malinterpretación de una teoría económica planteada por otro economista que se llama Jean-Baptiste Say, que es la ley de Say, ¿ya? Al fin y al cabo, Keynes piensa que a nivel general, a nivel macroeconómico, puede existir sobreproducción, o sea, mucha oferta de bienes, pero poca demanda, ¿ya? Y por lo tanto, eso generar productos que no se venden y la posterior crisis, etcétera, ¿no? Pero si el mercado actúa de manera libre, lo único que se pueden generar son desequilibrios parciales. Es decir, que en cierto sector a lo mejor haya un exceso de oferta de un bien o un exceso de demanda de otro bien, pero ¿qué sucede? Que esos excesos de ofertas o excesos de demandas van a afectar a los precios. Es decir, si hay más demanda que oferta, no sé, de computadores, pues el precio de los computadores va a tender a subir y esa va a ser la señal para que la inversión en computadores aumente y por lo tanto su oferta y se tienda a restablecer ese equilibrio. Por lo tanto, el mercado libre no genera un desequilibrio agregado en conjunto de toda la economía de forma inherente. Se pueden generar desequilibrios parciales, pero el mercado es el que tiende a eliminarlos, ya mediante el sistema de precios. Segundo punto, las tasas de interés no se determinan enteramente por la demanda de dinero. Lo que explicábamos sobre que las tasas de interés van a tender a subir y mantenerse muy altas porque las personas van a querer, debido a la incertidumbre, mantener dinero, atesorarlo y no prestarlo a nadie. Bueno, la realidad del caso es que la demanda por liquidez, o sea, la demanda de dinero,
puede aumentar bruscamente a las tasas de interés en un determinado momento de incertidumbre muy concreto. Pero esto es un efecto monetario, al fin y al cabo. La tasa de interés es un concepto mucho más abstracto y que su naturaleza su naturaleza antes de monetizarse está en coordinar consumo presente con consumo futuro. ¿Ya? No voy a entrar mucho en teorizar acerca de la tasa de interés o como se entiende a veces el interés natural, que no es un interés monetario, sino son otras relaciones acerca de las tasas de interés que no son de forma monetaria, sino que son, digamos que la base sobre la cual la tasa de interés monetaria se asienta, ¿ya? Pero el caso es ese, que la naturaleza de la tasa de interés es coordinación entre consumo presente y consumo futuro. Por lo tanto, un aumento brusco de la demanda de dinero, o sea, de la monetización de esa tasa de interés, de la representación monetaria de esa tasa de interés, puede afectar a esa tasa de interés expresada en dinero, pero lo hará de forma parcial y de forma y no inherentemente en el largo plazo por siempre, sino debido a un determinado contexto económico. Por ejemplo, cuando existe mucha incertidumbre, pero un nivel de incertidumbre superior, no un nivel de incertidumbre normal sobre la coordinación del mercado. Por ejemplo, en el año 2020, cuando empezaba todo esto del COVID, de la pandemia, eh, no se sabía qué iba a pasar con el futuro. Es decir, ahí sí había incertidumbre. El futuro sí era incierto a nivel internacional de forma, digamos que muy seria. Por lo tanto, en un contexto así, sí es normal que la demanda de dinero debido a esa incertidumbre aumente de forma muy brusca y esto provoque sus efectos en las tasas de interés que después de un tiempo relativamente corto se tenderá a estabilizar. ¿Ya? Eh, y bueno, también añadir un concepto, plantearlo primero, porque veo que no lo planteé anteriormente, que es el del multiplicador, ¿ya? El multiplicador keynesiano lo que propone, lo que dice, es esta idea de que si el gobierno, si el gasto público aumenta en determinada cantidad, por ejemplo, se realiza un gasto en determinado sector de la economía, ese gasto después va a ser el gasto de ese sector en otro sector. Y después ese sector va a gastar en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Es decir, que el dinero va a ir circulando y se va a generar como una especie de multiplicación de la renta. Por ejemplo, un multiplicador de 2. Es decir, por cada dólar que el Estado, que el gobierno invierta en el sector privado, el nivel de renta se va a multiplicar por 2. Es decir, el nivel de renta aumentará en 2. Esa es la idea del multiplicador. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué errores tiene, digamos que ocultos esta idea? Que no tiene en cuenta las interrelaciones entre los procesos productivos y las distintas capacidades de producción a corto plazo de los insumos para dichos procesos. ¿Qué quiere decir esto? En términos más sencillos, que al fin y al cabo lo que busca Keynes con esta idea del multiplicador es decir que un gasto del gobierno en un sector lo que va a derivar es de un aumento de la producción, o sea, la producción se va a duplicar por 2 por cada dólar que invierta el gobierno en ello. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque ya en la realidad económica, para que los sectores, para que la economía en general aumente la producción, necesita insumos, necesita factores productivos, ¿ya? Y esos factores productivos van a estar interrelacionados entre todas las empresas. Es decir, por ejemplo, muchas empresas necesitan de gasolina, por ejemplo, que es un derivado del petróleo. O sea, imaginémonos que hay un fuerte, que por cierto es algo que sucede en la realidad económica y que ha sucedido en estos últimos meses, debido, por ejemplo, a todos los impulsos del sector fiscal, del sector público y del Banco Central de Estados Unidos y de Europa, eso es lo que dice Keynes, ¿no? Se coloca dinero en el sector privado y eso genera un efecto multiplicador en la producción. Pero ¿qué sucede? Que si los sectores productivos ven que tienen dinero, que es al final los papeles, no tienen insumos, con el dinero no van a producir nada.
con el dinero van a demandar insumos y con los insumos van a producir. Por lo tanto, deben de, después de gastar ese dinero en insumos. Por ejemplo, en petróleo, en gasolina. La demanda de gasolina aumenta mucho. ¿Y qué sucede si aumenta mucho? Que el precio va a subir mucho también, que es lo que sucede y ha sucedido estos últimos años. La subida del precio del petróleo de estos últimos años, que ya se está desinflando, es causada por otros factores también, pero es afectada por esas políticas fiscales y monetarias expansivas. ¿Por qué? Porque colocan capacidad adquisitiva a las empresas y demandan mayores factores productivos. Esos factores productivos suben de precio y por lo tanto, a lo mejor para otros sectores económicos, para otras empresas que no han recibido todavía esa mayor capacidad adquisitiva, va a ver que le suben sus costos de producción y por lo tanto que su negocio ya no se vuelve rentable. Por lo tanto, estas interrelaciones, o sea, el hecho de que todas las empresas necesiten insumos y no haya a muy corto plazo la capacidad de aumentar muchísimo la oferta de esos insumos, va a hacer que el precio de esos insumos tienda a subir y si sube, eso supone un encarecimiento de los costos de producción de muchas otras empresas. Por lo tanto, al fin y al cabo, ese efecto multiplicador no tiene por qué derivar en un aumento de la producción sosteniblemente, ¿ya? Se pueden dar estos choques entre distintos negocios, entre distintos sectores, por la necesidad de demandar los mismos insumos que otras empresas que tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿ya? Al final, la idea del multiplicador se queda mucho en el ámbito monetario solamente, no aterriza a, después de eso monetario, después de esa suma de dinero, ¿qué es lo que sigue? Sigue demandar insumos para efectivamente poder producir. Por lo tanto, si no hay insumos para todos, pues no van a poder producir todos, ¿ya? De ahí tenemos acá. El último punto que me gustaría criticar es acerca de la capacidad que tenga el gobierno de sostener los niveles de inversión pública. Es decir, al fin y al cabo, si estamos diciendo que es el sector público el que debe dar un paso al frente y aumentar de forma muy fuerte, muy bruscamente la inversión pública, de algún lado tendrá que sacar los recursos para financiar esos aumentos de la inversión pública. Y de alguna forma tendrá que sostenerlo, porque la idea de Keynes es sostenerlo en el tiempo. Por lo tanto, en términos generales, solo tenemos dos formas de financiamiento, o impuestos o deuda, ¿ya? Si se financia todo con impuestos, sería necesario una subida tan fuerte de los impuestos que acabaría provocando efectos negativos en el sector privado. ¿Qué sucede si se financia con deuda, que es como normalmente se suele financiar? Que se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque la deuda en algún momento hay que pagarla. Los déficits fiscales en algún momento hay que solventarlos. Si se acumulan año tras año, en algún momento habrá que dar marcha atrás. Por lo tanto, para mí una de las críticas más fuertes es este aspecto, poco citado a veces, ¿verdad? Pero bueno, una vez propuesta estos conceptos básicos de la teoría keynesiana y criticados los puntos más importantes, vamos a pasar viendo ya de forma muy rápida, porque ya estamos sobre el tiempo, los gráficos que les quería mostrar que ilustran estas ideas subyacentes de Keynes, ¿ya? Esa realidad que decía. Al fin y al cabo, como dije, la idea principal es aumentos fuertes y sostenidos en la inversión pública a costa de que la inversión privada siga subiendo. Es decir, es para compensar, para suplir, porque teóricamente la inversión privada es muy inestable. Aquí podemos ver en este gráfico de la izquierda la inversión privada frente a la inversión pública. La inversión pública es esta línea de acá, color, pónganle azul, y la inversión privada, la línea que está arriba en un primer momento, ¿ya? ¿Qué sucede a partir de 2006-2007? Que se da este fenómeno. La inversión pública toma la delantera. Empieza un proceso alcista muy fuerte en el gobierno de Rafael Correa, incluso hasta colocarse por encima de la inversión privada en términos de porcentaje del PIB. Por cierto, cabe aclarar eso, es en porcentaje del PIB. Pero consigue colocarse allá arriba. ¿Y qué sucede en cambio con la inversión privada en términos del porcentaje del PIB? Que acaba cayendo en el mismo periodo. Si lo vemos, está por el nivel del 16% en 2006-2007 y termina en niveles del 12%. Es decir,
hay un efecto expulsión, ¿ya? Se incrementa la inversión pública a costa de expulsar inversión privada. Viendo esta realidad, podríamos pensar que estamos, en cierto modo, dándole la razón a Keynes, ¿no? Podemos decir, se puede interpretar, no, la inversión privada es inestable, miren cómo baje de aquí a aquí. Bien hecho que se compensó con aumentos de la inversión pública. En realidad, la realidad es que el análisis está hecho al revés. La inversión privada está deprimida, no puede alzarse, no puede impulsarse por otros factores, por la falta de reformas estructurales y por el mismo efecto de expulsión que causa el aumento de la inversión pública, ¿ya? Es decir, la acaparación de recursos que realiza el sector público para poder aumentar en esos niveles la inversión pública. Marqué una línea roja en 2014, ¿por qué? Porque en 2014 es cuando empieza a ir hacia el otro lado la tendencia. En 2014 caen los precios del petróleo y como caen los precios del petróleo, no solo es que caen los ingresos petroleros, que eso no es lo más importante. Lo que cae es la capacidad de seguir acumulando deuda del gobierno, ¿ya? Cuando los precios del petróleo están muy altos, el gobierno ecuatoriano tiene mucha capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque los inversores ven, mira, es un país petrolero, el precio del petróleo está muy alto, vamos a prestarle dinero. Pero ¿qué pasa? En ese momento, en 2014, en el cual los precios del petróleo caen muy fuertemente, que ahí la percepción de los mercados cambia. No, mira, es un país petrolero, el precio del petróleo ha caído mucho y encima ya tiene deuda acumulada. Ya no le vamos a prestar más. Eso es lo principal que se dice. Muchas veces yo he escuchado que la razón por la cual no se pudo seguir gastando a partir de 2014 fue porque, como caen el precio del petróleo, caen los ingresos derivados de esa venta de petróleo. Que también, pero no es lo más importante, en mi opinión. Lo más importante es pérdida de la capacidad de seguir acumulando deuda, ¿ya? Podemos ver otra forma de ilustrarlo, es mediante el déficit fiscal acumulado y el nivel de deuda, ¿ya? Esos fuertes aumentos de la inversión pública derivaron en acumulación de déficits fiscales y acumulación de deuda, como vemos en estos dos gráficos, ¿verdad? ¿Qué efectos puede tener mientras pueda durar, mientras pueda sostenerse este nivel de gasto del gobierno en el corto plazo? Se puede dar un efecto, digamos que favorable para el crecimiento económico y para el aumento del empleo adecuado, tal y como se vio. Tampoco de forma extraordinaria, porque un gráfico que me faltó colocar, por ejemplo, es comparar el crecimiento económico de Ecuador con otros países de la región, y no fue la gran cosa tampoco. Pero tampoco vamos a negar que si el gobierno se pone a gastar en la economía financiándolo con deuda, es decir, con capitales externos en forma de deuda, que no vaya a haber más crecimiento económico, ¿no? De que lo va a haber, lo va a haber. La cuestión es hasta cuándo lo va a haber. ¿Cuándo va a haber que revertir eso? De nuevo, aquí tenemos un gráfico que nos ilustra, nos muestra cómo durante todo el siglo de aumentos de la inversión pública derivó en aumentos de esa inversión y a partir de que se tuvo que revertir esa política, el crecimiento económico se estanca, ¿ya? Y lo mismo para el empleo adecuado, no el desempleo. El empleo adecuado es una mejor métrica para medir esas evoluciones del empleo. Podemos ver también cómo se incrementa, tampoco mucho, pero a partir de 2014 también, digamos que se ve una caída importante, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Las conclusiones a las que me gustaría llegar. A la final, las ideas keynesianas, las ideas planteadas por Keynes, tienen estos errores teóricos que he planteado, que lo que nos dicen es que el sistema capitalista, el libre mercado, no es inherentemente, o sea, no necesariamente se va a ver abocado a crisis recurrentes, ya por el mero hecho de ser un mercado libre, y que las supuestas, digamos que, soluciones que plantea Keynes para ese problema supuestamente estructural no son soluciones estructurales, sino que son soluciones, entre comillas, momentáneas, ¿ya? Tienen fecha de caducidad y por lo tanto en algún momento se han de revertir, y si en algún momento se han de revertir, lo único que se habrá ganado
bueno, ganado, en verdad, perdido, es tiempo. ¿Para qué? Para centrarse en aspectos fundamentales como reformas estructurales al sector privado para que de él mismo nazca la capacidad de aumentar niveles de empleo, aumentar niveles de producción. Así que, bueno, eso sería todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Muchas gracias por su atención. Como dije, en el caso en el que alguien quisiera tener las diapositivas, puede pedírmelas al correo. Con toda confianza yo te las voy a mandar. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. No sé si hay alguna pregunta, si la hay, tanto en el live o en el Zoom, la podemos leer sin ningún problema. Sí, tengo la transmisión del Facebook abierta a ver si hay algún mensaje. Así mismo acá en el chat de Zoom, si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer. Yo creo que ha quedado bastante clara la explicación. Acá tenemos una pregunta. Excelente explicación, muy agradecido, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Espero que haya quedado, digamos que los conceptos bien expuestos. Yo quería hacerte una pregunta. Si bien no se suele relacionar esto no, puede no estar directamente relacionado. ¿Tú crees que la política de créditos con tasas de interés preferencial, créditos productivos o subsidios productivos como los que tiene el gobierno, son de alguna manera una medida keynesiana, que responden al modelo keynesiano? Hablo del crédito barato, o sea, a muy baja tasa de interés y a muy largo Créditos plazo. subsidiados. Podría categorizarse. Yo no he visto keynesianos planteándolo como tal, pero al fin y al cabo lo que plantea Keynes es una reducción de las tasas de interés mediante la política monetaria expansiva, pero mediante eso, mediante política monetaria expansiva, pero ¿para qué? Para hacerlo de manera general, ¿no? Al final la política monetaria expansiva lo que consigue es una reducción general, a nivel general en toda la economía, de las tasas de interés. Y esta política de créditos subsidiados también al fin y al cabo, consigue eso, tasas de interés más bajas, pero para un determinado sector muy específico, concreto, ¿no? De forma muy limitada. Por lo tanto, se puede decir que es la naturaleza de la propuesta de Keynes a un nivel reducido. Por lo tanto, la podríamos categorizar así, pero de nuevo, siendo Microeconómico, conscientes de esa diferencia. microeconómico, mientras que el enfoque... Ajá, claro, a la final Keynes se enfoca en relaciones tendenciales a largo plazo de todo el componente económico, ¿no? Y eso al fin y al cabo el gobierno lo que hace, pues bueno, vamos a subsidiar unos créditos a la agricultura, a ciertos agricultores, no es que a todo el sector agricultor, ¿no? O unos créditos aquí al comercio, a cierto sector, obviamente. Entonces son cosas como que al fin y al cabo muy marginales y que a nivel macroeconómico y tendencial son irrelevantes. Listo. Listo, entonces, Si no hay alguna otra pregunta, veamos Facebook. ajá, si no hay otra pregunta, terminamos aquí entonces. No veo ninguna otra pregunta en Facebook. Bien, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión, tanto en Zoom como en Facebook. Muchas gracias a ti, Gerardo, por esta exposición, por darte el tiempo de exponernos y prepararnos esta presentación.
y a todos los que nos han acompañado, que tengan un feliz fin de semana y buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y buenas noches, buen fin de semana. Gracias, buenas noches.